Primera de Pedro, capítulo 1. Nuevamente leeremos los versículos del 1 al 7 para poder aprender acerca de esta gloriosa salvación que Dios nos ha provisto, que el Padre nos ha provisto en Cristo para nosotros los hombres pecadores. Permítame darle por lectura. Una vez más repito, Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 1 al 7. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para ser rociados para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Padre, una vez más, que tu palabra nos ilumine nuestro entendimiento, que permita que su palabra, Señor, haya cabida en nosotros para regocijarnos en usted, para gozarnos en usted, para que nuestra vida cristiana, nuestra fe, sea perfeccionada, desarrollada, crecida. Bendiga, Señor, a cada hermano, a cada hermana. Bendiga su palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. En la mañana mirábamos acerca de lo que es este asunto de esta gloriosa salvación que Dios nos ha ofrecido y que hemos recibido en Cristo Jesús. En la mañana mirábamos en primer lugar versículo 1 y 2, mirábamos la fuente de nuestra salvación. La fuente de nuestra salvación es nuestro Dios Trino. El Padre nos eligió, elegidos según la presencia de Dios Padre. El Espíritu nos separó en santificación del Espíritu. El Hijo nos redimió, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Este versículo nos enseña acerca de la obra maravillosa de un Dios Trino, la cual algunos niegan, algunos rechazan, pero es evidente que tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen participación activa en lo que es diferentes aspectos de nuestra vida cristiana. Por ejemplo, en Romanos capítulo 15 o 16, creo que habla de nuestro Dios Trino en la participación de la oración. Habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En Mateo capítulo 28 habla sobre nuestro Dios Trino en la participación de lo que es el bautismo por inmersión, bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, no tenemos duda de lo que enseñamos, no tenemos duda de lo que creemos. Entonces, la fuente de nuestra salvación es nuestro Dios Trino. Luego hablábamos rápidamente sobre las bendiciones de nuestra salvación. Ese versículo 3 y el versículo 4. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. ¿Para qué? Para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Entonces allí hablábamos de las implicaciones propias de lo que significa rendir nuestra vida a Cristo y lo que implica esta operación espiritual dentro de nosotros, donde Dios nos llama, donde el Espíritu nos separa y donde Cristo nos da de esa limpieza por medio de su sangre. Toda esa operación espiritual recae en esta verdad.
nuevo nacimiento, renacido de nuevo, nueva criatura, hijos de Dios, por la fe en Jesucristo. Esas son las bendiciones. Luego hablábamos en el versículo 4 y 5, hablábamos acerca del lugar de nuestra salvación, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Finalmente hablábamos del tiempo de nuestra salvación, que soy guardado por el poder de Dios mediante la fe. ¿Para qué? Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Es decir, haciendo una aplicación práctica para entender todo esto, que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Decíamos en la mañana que nuestra salvación comienza con el momento de que creemos a Cristo, una salvación adquirida, y luego a través de permanecer en Cristo se madura, se perfecciona, se desarrolla esa salvación. Nuestra vida espiritual se engrandece, se crece, se prepara para ese evento final. Y cuando el Señor nos llame a su presencia por medio del puente de la muerte, como yo le llamo, o por medio de la venida de Cristo en gloria, en el rapto, entonces la salvación se completa. ¿Me explico lo que estamos tratando de decir? Entonces, aquí tenemos algunos aspectos propios de lo que es la salvación que ofrece nuestro Dios, única y exclusivamente para aquellos que creyendo en Cristo, en fe y arrepentimiento nos entregamos a Él. Repito, para aquellos que creyendo en Cristo nos rendimos nuestra vida a Él en fe y en arrepentimiento. Esto es lo que miramos en la mañana. Ahora veremos tres cositas más, ¿ok? En la mañana salimos del cuadro homilético propiamente tal, nos dimos 3 puntos, en la mañana fueron 4, perdón hermano Natanael, pero por defraudarte, por decepcionarte, pero esta tarde sí miraremos 3 puntos. Primero, los receptores de dicha salvación. Entonces, mire lo que dice ahí, dice, versículo 4, primera de Pedro 1:4, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada, cuidada, protegida. ¿Dónde? En los cielos. ¿Para quién? Para vosotros. Ya hablamos algo sobre esto, pero nunca está de más poder hablar. Vosotros nos enseña los receptores, los agasajados, por decir así de una manera humana, los premiados sin merecerlo, los que han de recibir esta salvación grande. Dice, para vosotros. ¿Quiénes son estos vosotros? En primer lugar, estos vosotros son los receptores de la carta enviadas por el apóstol Pedro, versículo 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Entonces, ¿quiénes son estos vosotros? De acuerdo al versículo 2, estos vosotros son los elegidos, son los elegidos de Dios, como dice Efesios capítulo 1, versículo 3 y 4, desde la fundación del mundo. Elegidos, entonces, estos vosotros son los elegidos, de acuerdo a la presencia de Dios Padre en santificación, para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo. Estos vosotros son los elegidos de Dios Padre, ¿ok? Separados por el Espíritu Santo, para que en el tiempo correcto seamos salvos y rociados por la sangre de Cristo. Estos son los vosotros, es decir, los beneficiarios de todas las bendiciones que implica el ser salvo por la fe en Cristo. Estos vosotros son aquellos que, habiendo sido confrontados por el Espíritu Santo, reconocieron la necesidad urgente de un Salvador. Permítame decirle esto, la gracia de Dios que opera
en el hombre, por el hombre, para el hombre, dentro del hombre, nos liberta, nos capacita, nos enseña que necesitamos Salvador, que vamos rumbo al infierno, que somos pecadores, que hemos ofendido a Dios. Por lo tanto, se despierta en nosotros esa hambre, ese deseo, esa necesidad perentoria, urgente, de querer venir a Cristo, porque no sabemos cuándo vamos a morir. Esa es la obra donde el Espíritu Santo trabaja, se mueve poderosamente, sin acepción de persona. De tal manera que Dios, con esta prerrogativa, hace responsable al hombre de la salvación que ofrece. ¿Okay? No se dejen engañar por doctrinas extrañas. ¿Okay? No se dejen engañar. Porque Dios es soberano para dar la salvación. Dios es soberano para elegir, pero Dios establece un plan, una estrategia maravillosa donde hace Dios al hombre responsable de creer o no creer, de aceptar o no aceptar. ¿Usted creyó? De gracias a Dios. No hay nada en usted que le permita creer. Es la gracia de Dios que le permitió, abriendo su entendimiento, iluminando su entendimiento, libertando el libre albedrío que estaba esclavizado, herido, dañado, obstaculizado por el pecado. La gracia de Dios, la gracia previniente. Esa gracia se mueve, trabaja, abre nuestros sentidos para oír, entender y comprender y aceptar y creer. Por lo tanto, en esta salvación no hay nada de parte del hombre. Todo de parte de Dios. Somos llamados simplemente a creer. Vosotros son aquellos que, siendo parte de la humanidad caída, todos respondieron al llamado de salvación de Dios en Cristo, de manera personal, individual y voluntaria. Vosotros, escúchame bien, vosotros de ninguna manera son parte de un grupo pequeño de elegidos de Dios, exclusivos de Dios, para salvación, porque Dios eligió al restante de la humanidad para condenación. No, Señor, vosotros no pertenecen a un grupito exclusivo, a un grupito ñoños de Dios, consentidos de Dios. Vosotros simplemente representa a aquellos que del total de la humanidad que han sido llamados a salvación, de ese total hay algunos que responden, donde Dios no se hace responsable por los que no responden, siendo enviados al infierno, no porque Dios los manda al infierno, es porque nuestro pecado nos manda al infierno. Por eso, como leímos en Mateo 22, muchos son llamados. Ahí está, Mateo 22, yo estaba pensando en eso, lo que pasa es que se me fue, gracias. Muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Y dice que dentro de la fiesta andaba uno, no vestido de acuerdo al momento. Dicen los expertos, no vestido por la justicia de Cristo para con Dios. Y cuando el Señor lo sorprendió, lo agarró de la oreja y le dijo, ¿qué tú haces aquí? ¿Qué tú haces aquí, muchachito? Vestido de esa manera, insolente. Y llamó a su siervo y lo mandó a donde está el lloro y el crujir de dientes. Y eso es un verdadero reprobado. ¿Ah? Y eso es en ese caso un verdadero reprobado, porque no tiene la visión. Claro, es un reprobado porque teniendo la oportunidad de creer y ser revestido por la justicia de Cristo, no le interesa, se revisten por la justicia de la religión, por la justicia de las buenas obras, por la justicia de la iglesia. Entonces, es sacado afuera. Interesante, interesante. Vosotros, repito, vosotros de ninguna manera pertenece a ese grupito exclusivo, donde Dios, haciendo acepción de persona, eligió a unos para salvación y a otros los eligió para condenación. Porque de la misma manera que todos merecíamos el infierno, de la misma manera todos merecemos salvación si creemos en Cristo. Porque el amor de Dios es grande,
El amor de Dios, la justicia de Dios condena al hombre por pecador, pero el amor de Dios quiere salvar al hombre pecador por la justicia de Cristo. Todos merecemos el infierno, por lo tanto todos merecemos la oportunidad para ser salvos. Como dijimos en la mañana, una salvación suficiente para toda la humanidad, pero solamente eficiente, eficaz, aplicable para aquellos que dentro de la humanidad reciben y aceptan el llamado. Eso es simple. Eso es simple. La Biblia no tiene forma de equivocarse. Creer de otra manera implica violentar atributos de Dios. Creer de otra manera implica que Dios es el creador del pecado. Creer de otra manera implica simplemente que el hombre es salvo por la elección y no por el creer. ¿Me explico? Y eso no se puede reconciliar en aquellos que creen de mala manera, porque son elegidos. Y si son elegidos, ¿para qué van a creer entonces si ya son elegidos incondicionalmente? Es decir, no hay razones para elegirlo. Dios lo eligió porque quiso. Nadie tiene respuesta. No. Somos elegidos condicionalmente. ¿Está correcto, Pastor Jerry? Condicionalmente. No tenía preparado nada de esto. Condicionalmente. Hay una condición. Elegido según. Elegido de acuerdo al preconocimiento de Dios en relación al hombre. ¿Y qué conoció y qué conocería Dios del hombre? Que sobre esa base de conocimiento Dios lo eligió simple y llanamente. Que cada uno de vosotros que sois salvos por la fe en Cristo, Dios sabía que en algún momento del tiempo usted iba a responder. Eso es todo. Iba a responder. Por eso dice, en su grande misericordia, porque no mereciendo nada, en Cristo hemos recibido ¿qué? Todo. Todo. Vosotros, por lo tanto, pertenece a ese grupo agraciado que reconociendo esa necesidad urgente de Dios, vinieron a los pies de Cristo, confesando sus pecados en fe y en arrepentimiento. Esto vosotros pertenecen a este versículo donde dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha entregado a su Hijo unigénito Jesucristo, para que todo aquellos que dentro del mundo crean en Cristo, sean salvos y tengan vida eterna. Eso vosotros pertenecen a ese grupo que en fe y en arrepentimiento y con humildad respondieron a ese llamado universal. Vuelvo a repetir esto por si acaso para los malentendidos. No creemos en la salvación universal, donde al final tutti mundi va a ser salvo. No importa lo que tú hagas, no importa quién tú eres, no importa si crees o no crees, al final tutti mundi va a ser salvo. Es una historia muy linda. Pero esa historia es historia tipo Hollywood, donde todo termina bonito y donde todo marcha bien. No creemos en la salvación universal. Creemos que la salvación se ha provisto universalmente para todos, pero va a ser alcanzada y aplicada solamente para aquellos que escuchando creen y en fe y en arrepentimiento rinden su vida al Mesías, al Señor. Bien. Entonces, los receptores, vosotros, por lo tanto, estos vosotros son aquellos que de toda la humanidad llamada a salvación, ayer, hoy y mañana, responden al llamado misericordioso y urgente de un Dios que los ama para salvarlos. Pregunto en este día, ¿es usted el día de hoy parte de este selecto grupo que en fe y en arrepentimiento forman parte de este vosotros? Vuelvo a preguntar, ¿es usted el día de hoy parte de este selecto grupo que en fe y en arrepentimiento forman parte de este vosotros? Yo soy parte de este vosotros.
Porque he creído en Cristo. Simplemente. ¿Y por qué hemos creído? Por gracia y por misericordia. Entonces, primero, los receptores de esta gran salvación, vosotros. Segundo, ahí mismo dice, versículo 5. Segundo, la seguridad de nuestra salvación. Óigame bien, la seguridad de nuestra salvación, versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. El mismo poder de Dios que sostiene y nos guarda nuestra herencia por siempre, es el mismo poder que guarda a los herederos por siempre. Guardados por el poder de Dios. ¿Cómo se entiende esto de guardados? Bueno, un comentarista, cuando dice esta palabra, que sois guardados, un comentarista dice allí que es la palabra en griego, phrorein, ¿ok? En griego. Y dice que este es un término militar. Y significa que nuestra vida está guarnecida. Por lo tanto, se podría interpretar de esta manera, que nuestra vida está acuartelada, militarmente hablando, por Dios. Donde Dios actúa como centinela de todos sus hijos todos los días. Por lo tanto, el hombre de fe jamás debería dudar que sobre su vida y alrededor de su vida Dios se mueve en diligente cuidado, aunque no lo podamos ver. Y no es que Dios nos ha de librar de todo problema y aflicción, aunque sí siempre nos mantendrá capacitados para enfrentar, soportar, vencer las pruebas y así seguir adelante. La Biblia dice, cae el justo 7 veces y 7 veces se levanta. Hermanos, de alguna manera curiosa, misteriosa, somos guardados en el poder de Dios, no solamente por haber creído en Cristo, sino para mantenernos en Cristo y para irnos al cielo con Cristo. Voy a decir lo mismo que dije en la mañana. En mi experiencia personal de casi 40 años en la fe, nunca me ha llamado la atención mirar al mundo y volver para allá. Nunca. Por más difícil que sea la cosa, Pastor Jerry, usted ha tenido ese deseo, esa iniciativa, y han habido pruebas en su vida, han habido dificultades en su vida, pero ¿ha habido ese deseo? No. De alguna manera ese poder de Dios nos guarda, nos cuida, nos protege. Colosenses capítulo 3, búsquelo por un momento allí, quizás podamos entender algo más sobre este asunto de guardados. Colosenses. Colosenses capítulo 3, versículos del 1 al 3. Si pues haber resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba. ¿Dónde? ¿Dónde está Cristo sentado a la diestra de Dios? Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Por qué? Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Hermano, nuestra vida está escondida, guardada, protegida con Cristo en Dios. Me parece que hay un capítulo por allí, si no me equivoco, el capítulo 10 del Evangelio de Juan, donde dice, vosotros sois mis ovejas, porque mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y nadie las arrebatará de mi mano. Y luego dice, nadie las arrebatará de la mano de mi Padre. ¿Estamos en la mano del Padre? Estamos en la mano del Hijo. Es una prerrogativa de Dios, es un cuidado de Dios. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 31 en adelante. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas?
¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Mire todos los ministerios de Cristo, todo lo que hace por nosotros. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? No. ¿Angustia? No. ¿Persecución? No. ¿Hambre? No. ¿Desnudez? No. ¿Peligro? No. ¿Espada? No. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermano, somos guardados, somos acuartelados, somos protegidos por Dios, guardados por el poder de Dios. La seguridad de mantenerme parado sin caerme de esta plataforma divina, por decirlo de alguna manera, puesta en mi vida, no depende de mí, ni de mi destreza, ni de mi equilibrio, ni de mi capacidad, ni de mis obras, sino de algunos pilares 4x4 que fueron puestos abajo de mí, de la plataforma sobre descansa mi vida en Cristo, en fe. Hay pilares fuertes de hormigón armado que no hay nada que lo quita, porque somos guardados por el poder de Dios en Cristo. Y luego dice ahí mismo, Primera de Pedro, mediante la fe. Primera de Pedro, vamos allá. Que soy guardado por el poder de Dios mediante la fe. La fe de Dios es la fe mía. Que soy guardado por el poder de Dios mediante la fe. La fe de Dios es la fe mía. La fe mía. Oiga, escúcheme, hermano. Quiero que entienda esto. Dios honra a aquel que decide creer en Cristo, honrándole, dándole una salvación bendita y cuidándolo y guardándolo hasta la completa salvación que en algún momento al final de los tiempos va a ser parte de nuestra vida. Es decir, mis amados, Dios nos ha otorgado de su salvación, honrando, por decirlo así, de alguna manera, la fe que hemos depositado y ejercido en la persona gloriosa del Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Pues mi fe, puesta en el Mesías, por la gracia de Dios, es ancla segura de mi gloriosa salvación. La fe, cuando hay verdadera, genuina fe, habrá continuidad. La fe que salva siempre tiene como característica permanencia y continuidad. Por eso que el verdadero creyente, el auténtico creyente, no vive entrando y saliendo. Hay un problema serio con el que está entrando y saliendo. 2, 3 años en el mundo, 2, 3 años en la iglesia, 2, 3 años en el mundo, 2, 3 años en la iglesia. Hay problema con esa fe, hay problema con ese individuo, hay problema con ese creyente, entre comillas. Definitivamente, aquel que estuvo y ya no está nunca más, es porque nunca fue. O simplemente es un apóstata, como dice 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1, que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Entendiendo con esto que no significa esa frase que para el final de los tiempos va a haber apostasía. Siempre ha habido apostasía de la fe. Lo que ese versículo está diciendo que en los postreros tiempos se va a magnificar, se va a crecer esta apostasía. Que estuvieron pero ya no están. Que dijeron que creyeron y que profesaron la fe en Cristo, pero después dicen que no. Joshua Harris,
¿Cuántos conocen, cuántos han leído de Joshua Harris? Es un apóstata de la fe. Ese literalmente. Pero hay que tener cuidado, como dice el hermano pastor y doctor, porque es un doctor en teología, el hermano Matthew Pinson, que hablamos sobre este tema siempre. Él dice que hay que tener mucho cuidado de identificar claramente quiénes pueden ser apóstatas, porque no todos son apóstatas. Pero definitivamente yo soy de los que creo que hay apostasía. Nuestra iglesia ha pasado por algunos casos de apostasía real y literal. No puedo negar esa doctrina. Y como bien decía Jacob Arminio decía, la salvación no se pierde, la salvación es segura, pero hay versículos que me hablan de apostasía y ahí es donde tenemos que tener cuidado. Llegará el tiempo en que yo pueda explicar de mejor manera esta, pero muriendo joven no lo puedo explicar completamente. Los que han leído, y los invito a leer para que entiendan los escritos de Jacob Arminio, los que están traducidos ya al inglés o al castellano, como se dice español, se pueden dar cuenta de la grandeza de ese erudito bíblico. Con qué humildad, pero con qué grandeza de Dios ese hombre explica las verdades de Dios. Yo he leído un libro, parte del libro, porque, hermano, el material es profundo. Y es maravilloso leer los escritos. Entonces, que soy guardado por el poder de Dios por medio de la fe, mediante la fe. Por lo tanto, no somos salvos por perseverar, sino que perseveramos para mostrar nuestra salvación. ¿Cuánta gente me dijo, no, eso se te va a pasar? Eso de la fe y la religión y el cristianismo, te damos 3 meses. Ya tienen 40 años esperándome. ¿Ok? Y a la hermana Asia, sin lugar a dudas, y a otros, ¿a cuántos le han dicho lo mismo? ¿Cierto? Que ya ¿a quién le dieron tiempo aquí, de los presentes? ¿A quién le han dado tiempo sus familiares y amigos? Solamente una pecadora, hermana, Dios la bendiga, hermana, pecadora, ¿ok? Pero a mí me dieron tiempo, y aquí estamos todavía, hermano, y aquí estamos, perseveramos porque somos salvos, no somos salvos porque perseveramos, ¿entiende la idea? Es interesante, porque Dios honra la fe de aquel hombre, de aquella mujer, que con fe y arrepentimiento y en humildad viene a los pies de Cristo, guardándolo, protegiéndolo, ¿ok? Sigamos entonces. Primera de Pedro, frente a esto mismo de la fe. Primera de Pedro, versículos 8 y 9. Mire lo que dice. ¿A quién amáis sin haberle visto? ¿En quién creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Dios da salvación a nuestras almas, honrando la fe que usted y yo hemos depositado en el Hijo de Dios, Jesucristo. Porque Dios honra a los que le honran, obteniendo por causa de esa fe la salvación de nuestras almas. Primera de Pedro. Finalmente. Bueno, déjenme explicar algo más sobre la fe, que lo tenía en una hoja separada. Dice, entonces, guardados por el poder de Dios mediante la fe. Hermano, esto de fe, una palabra sinónima es creer. El que cree es porque tiene fe. El que tiene fe es porque cree. Es lo mismo, creer, fe. Efesios 2:8. Busque por un momento para entender algo.
Efesios 2:8. Hablando de la salvación, el tema de este pasaje es la salvación. Y dice el versículo 8, porque por gracia sois salvos. Hermanos, somos salvos por gracia, un favor inmerecido. Porque por gracia sois salvos. Y luego dice ahora, por medio de la fe. O sea, en la primera frase dice que somos salvos por gracia, pero luego añade un detalle, por medio de la fe. Somos salvos por gracia, pero no hay forma inequívoca para interpretar de otra manera que la fe es importante en esta salvación. Porque por gracia somos salvos, pero esta salvación implica este detalle, por medio de la fe en Cristo, el Mesías. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y luego dice, y esto no de vosotros, esta frase, y esto no de vosotros, no se refiere a la fe, sino que se refiere a la salvación. Y esto de la salvación implica que no es de nosotros, pues es un don de Dios. La gracia de Dios y la salvación es un regalo que Dios ofrece. Eso lo dice Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios es salvación, es la salvación en Cristo Jesús, es decir, por medio de la fe. La salvación es un regalo de Dios por la fe en Cristo. Es decir, Dios honra a aquellos que depositan su fe y su confianza en Jesucristo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, es decir, esto de la salvación no es de nosotros, pues es un don de Dios, no por obras, y añade esto, no por obras, para que nadie se gloríe. Por lo tanto, Dios establece que aquí, que la salvación que Él nos ofrece por medio de la fe, no es obra. Por lo tanto, el pasaje dice que el ejercer fe, el ejercer el creer en Cristo, no es una obra, simplemente es el resultado de entender que necesitamos urgentemente la salvación que Dios nos ofrece a través de Jesucristo. ¿Okay? Y como dice Hechos capítulo 16, y dice que el carcelero, arrodillándose delante de Pablo y Silas, le dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿Y qué dijeron? ¿Y qué dijo Pablo y Silas? Cree en el Señor Jesucristo. Y entonces al creer, al depositar fe, serás salvo tú y tu casa. Hermano, no hay manera de pensar que la salvación puede ser obtenida por nosotros sin el creer. No hay manera. El hermano Eliezer me estaba hablando en la mañana, después del tema, donde dice que estuvo escuchando un tema del hermano John MacArthur, donde el hermano pastor John MacArthur, al cual yo respeto grandemente, y no estoy de acuerdo con la soteriología de él, pero no lo descalifico, porque el problema es descalificar, ¿ok? Pero en la doctrina soteriológica, es decir, de la salvación, dice el hermano Eliezer que estaba escuchando a John MacArthur, donde decía que él le dice a la gente que se tiren a la misericordia de Dios para ver si la misericordia los alcanza para salvo. No le enseña que hay que, lo que dice la Biblia, creer. Simplemente dice, arrójense, tírense a la misericordia, por si la misericordia los salva. No, Señor, mi Biblia no enseña eso. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? El apóstol Pablo le dijo, tírate al piso y tírate a la misericordia, a ver si Dios tiene misericordia de ti. No le dijo eso. Le dijo, cree en el Señor Jesucristo. El Evangelio de Juan, si tiene otro nombre que podría yo decirle, es el Evangelio del creer. Porque cada capítulo de Juan, busque Juan capítulo 2, cada capítulo de Juan
tiene una implicación al llamado a creer. Creyeron, creerán, no creerán. Es grande esto, pero quiero enseñarle algo. Dios de alguna manera, óigame bien, Dios provee de alguna manera en su metodología para buscarle y para acercarnos a Él y para ser salvo. Dios provee diferentes maneras, diferentes formas para que respondamos en fe a Cristo, en el creer en Cristo. Juan capítulo 2, aquí te voy a dar una metodología. Juan capítulo 2, versículo 11. Mira lo que dice. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. ¿Y qué es lo que dice ahora? Y sus discípulos creyeron en Él, depositaron su fe en Él. Hermanos, Dios en su estrategia llena de amor y llena de misericordia ha establecido metodología, estrategia para que el hombre observando, mirando, escuchando pueda responder en fe y en arrepentimiento, creyendo al Mesías, porque dice que vieron las señales y como consecuencia de las señales creyeron. No hay forma de pensar que somos salvos elegidos por Dios únicamente y nada más. No hay manera de conciliar esa doctrina con la cantidad de versículos que hablan de la fe en Cristo, fe en Cristo, fe en Cristo, cree en Cristo. A no ser que entendamos que el creer en Cristo es la respuesta natural que debe de tener todo ser humano que enseñado por el Espíritu reconoce que está perdido en sus delitos y pecados y que necesita de manera urgente venir a Cristo para ser salvo creyendo en Él. Ok, finalmente entonces, qué bueno que aclaré esto para poder, cierto, aprender. Finalmente esto. Yo tengo 40 años en la fe, prácticamente. Doy gracias a Dios por mi hermano mayor, Carlos, mi padre espiritual, por decir así, que Dios lo usó para yo venir a los pies de Cristo. Y debemos de ser agradecidos por aquellas personas que Dios utilizó para venir a los pies de Cristo. Sea agradecido, sea agradecido. Y de la misma manera que Dios utilizó a alguien para yo venir a los pies de Cristo, ahora Dios me quiere utilizar a mí para yo traer a otros a los pies de Cristo. ¿Ok? Pero esto de la fe tiene un inconveniente. Las pruebas de nuestra salvación. Hay una prueba. Y yo lo miro de esa manera, sin hacer violencia a la palabra de Dios. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 6. Bueno, versículo 5, que soy guardado por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis. ¿Cuántos se alegran de esta salvación? ¿Cuántos se alegran de este regalo de Dios? ¿Cuántos nos gozamos en la presencia de Dios y que Dios nos haya cambiado y perdonado y transformado? No somos lo que fuimos, aunque todavía no somos lo que Dios quiere que seamos, pero caminamos para allá. Por lo tanto, de esto nos gozamos, de esto disfrutamos la vida cristiana, en lo cual vosotros os alegráis. Pero mire lo que dice ahora, aunque ahora, es decir, en el presente, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Humanamente hablando, esta salvación que Dios nos ofreció gratis por creer en el Mesías, implica que mientras caminamos por la tierra, hasta cuando Cristo nos llame por el puente de la muerte o cuando Cristo venga en el rapto, esta salvación significa que vamos a tener pruebas. Significa que van a venir tentaciones. Significa que vamos a resbalar un poco. Significa que Dios está al final usando las pruebas, las tentaciones y todo esto para perfeccionar nuestra fe, para que caminemos con temor y temblor nuestra salvación. Van a venir pruebas. Juan capítulo 16, búsquelo allí, para que no nos tome por sorpresa nunca esta realidad. Juan 16,
al final. Juan 16, 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Cristo nunca dijo que todo va a ser color de rosa. La Biblia nunca dice que todo va a ser color de rosa. La Biblia simple y llanamente nos enseña que esta fe va a ser probada como oro. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa esta fe que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, esta fe entonces, al ser probada en el fuego de la vida, en el fuego de la prueba, mientras pasamos por este peregrinaje sobre la tierra, esta fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Ven, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Por lo tanto, esta salvación tiene un pequeño punto de inquietud que solamente será sobrepuesto en nuestra vida, que solamente podremos sobreponernos a este punto de la prueba, de que nuestra fe va a ser probada como el oro se prueba en el fuego. Nuestra fe de alguna manera va a ser probada en el fuego de la vida, en el fuego de este caminar transitorio que tenemos terrenalmente hablando. Van a venir las pruebas que van a ser como fuego que va a ir purificando nuestra fe, que va a ir limpiando nuestra fe, que va a ir fortaleciendo y perfeccionando nuestra fe hasta que Él venga. Amén. Dios lo bendiga. Puesto en pie. Padre, le damos gracias porque hasta aquí nos ha ayudado. Le damos gracias porque nos permite aprender, nos permite ser enseñados, animados, corregidos. Gracias, Padre, porque aún las pruebas y los expatriados que estaban regados, esparcidos por todas partes, estaban pasando por prueba, y el apóstol les dice, aunque se gocen en esta salvación ahora en el presente, si es necesario, tengan que pasar por algunas pruebas, como el oro es probado por el fuego, la fe del creyente va a ser probada en el fuego de la prueba de la vida. Señor, bendice a tu pueblo, bendice a la iglesia, y te damos gracias por esta salvación gloriosa para los hombres pecadores, que no mereciendo, usted ha honrado nuestra fe en Cristo para depositar este regalo de la salvación en Cristo por medio de la fe. Gracias por este tiempo. Bendice a cada hermano, a cada hermana en el nombre de Jesús. Amén, amén. Hermanos, Dios le bendiga.